Hola opoguerreros. Hoy veremos un tema importante de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. El tema a tratar es la recaudación. Se regula entre los artículos 160 al 177 de la Ley General Tributaria, en esos 16 artículos se mueve esta ley. El Reglamento General de Recaudación, en el Real Decreto 939/2005. El ámbito del Reglamento General de Recaudación en su artículo primero regula la gestión recaudatoria de los recursos de naturaleza pública, como las conocidas subastas, ejecuciones, embargos y otros procedimientos chungos y propios de la hacienda pública. Serán de aplicación a todas las administraciones tributarias en cuanto estas administraciones tributarias no hayan un reglamento desarrollado diferente, es decir, han aprobado un reglamento nuevo, en este caso aplicarán el suyo. Viendo el artículo segundo, vemos el concepto de la gestión recaudatoria, regulado también en el artículo 160.1 de la Ley General Tributaria. Consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública, que deban satisfacer los obligados al pago. La gestión recaudatoria podrá realizarse en el periodo voluntario o en el periodo ejecutivo. A. Periodo voluntario. Mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62, de la Ley General Tributaria. B. Periodo ejecutivo. Mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. En caso de cumplimiento espontáneo serán de aplicación los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria. Diferenciamos nuevamente ambos apartados en Artículo 27 de la Ley General Tributaria cumple con las funciones de: primero, actuación cuando se presenta una autoliquidación fuera de plazo. Segundo, recargo por presentación extemporánea. Tercero, y si además no se abona en el plazo extemporáneo, fuera de plazo, se inicia el periodo ejecutivo del artículo 28 de la Ley General Tributaria. Cuarto, órganos de gestión tributaria, se encarga en la gestión para presentar las autoliquidaciones. Quinto, aquí, en el artículo 27 operan los órganos de gestión. En el artículo 28 de la Ley General Tributaria vemos que se inicia el periodo ejecutivo. En este artículo operan los órganos de recaudación, la EAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria, recursos del sistema tributario estatal, aduanero. Vamos a ver los órganos de recaudación de Administración del Estado, regulado en los artículos del 3 al 6 del Reglamento General de Recaudación. AEAT. AEAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sus competencias se regulan en los artículos del 3 al 5. Recursos del sistema tributario estatal y aduanero, tanto en el periodo voluntario como en el periodo ejecutivo, excepto las tasas en el periodo voluntario. Otros recursos de naturaleza pública en periodo ejecutivo. Recursos de naturaleza pública de otras administraciones públicas nacionales de cuya gestión se le atribuya por ley o convenio. Recursos propios de la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales que deba realizarse por el Estado español, en el marco de la asistencia mutua. En el apartado de los órganos operativos vemos: en la esfera central es la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, dependencia de asistencia y servicios tributarios. En la esfera periférica, delegaciones de la EAT. Dependencias regionales, provinciales y servicios de recaudación. También tiene la función recaudatoria en la naturaleza pública. Delegación General del Tesoro, delegaciones de Economía y Hacienda, órganos de administración del Estado, organismos autónomos y entidades públicas. Funciones significativas. Tasas en periodo voluntario. Otros recursos de naturaleza pública en periodo voluntario. Delegación General de Tesoro. Delegaciones de Economía y Hacienda. Organización General de Estado. Organismos autónomos. Entidades públicas. Todas las anteriores se resalta en supuestos de abonos con el periodo voluntario. En periodo ejecutivo, entre otros supuestos, la agencia tributaria le corresponderá este ejemplo cotidiano para su fácil asimilación. En un supuesto policial donde se le impone una sanción administrativa a un sujeto, la multa gubernativa se abona en periodo voluntario por la Economía y Hacienda, pasado este periodo si no se efectúa el abono, pasa al periodo ejecutivo por la agencia tributaria. Artículos 7 y 8 del Reglamento General de Recaudación.
Los órganos de recaudación y los recursos se reflejan en las comunidades autónomas en el artículo 7. Corresponde a las comunidades autónomas la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuidas, bien directamente, o a través de otras entidades públicas o de la EAT por convenio. Los órganos de recaudación y los recursos de entidades locales los vemos en el artículo 8 del Reglamento General de Recaudación. Corresponde a las entidades locales la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuidas, bien directamente, o a través de otras entidades territoriales o de la EAT mediante convenio. El artículo 7 y 8 del Reglamento General de Recaudación prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas se encarguen de la gestión de sus propios ingresos, de las deudas cuya gestión tengan atribuidas, solo en periodo voluntario, pues tienen firmado un convenio con la agencia tributaria para que ésta cobre en periodo ejecutivo. El artículo 8 del Reglamento General de Recaudación, vemos que la agencia tributaria en periodo ejecutivo, previo convenio con la Federación Española de Municipios, se encarga del cobro de determinadas deudas de los entes municipales. Tiene que haber una cuantía superior a 1.500 euros sin recurrir. Entidades que prestan un servicio en caja y entidades colaboradoras de la gestión recaudatoria, lo vemos en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación. Podrán prestar el servicio de caja, las entidades de crédito con las que cada administración así lo convenga. Podrá actuar como entidades colaboradoras en la recaudación, las entidades de crédito autorizadas por cada administración. Solo podrán actuar como entidades que presten un servicio en caja, o como entidades colaboradoras las siguientes entidades de crédito. A. Los bancos. B. Las cajas. C. Las cooperativas de crédito. Todas estas no son organismos públicos, sino que firman un convenio con la agencia tributaria y forman parte como entidades colaboradoras. De naturaleza pública, no solo se encargan del cobro de la deuda, porque lo que está previsto como entidades colaboradoras, que prestan el servicio de caja, por lo tanto todos los bancos que reciben un pago a cuenta de los impuestos de la agencia tributaria, tienen la condición de entidad colaboradora, y no es el servicio de caja, porque no hay caja en las oficinas de la agencia tributaria. Por lo tanto, el servicio de caja no existe en la AT, salvo en algunas aduanas, así que las entidades colaboradoras firman un convenio con la agencia tributaria. En ningún caso tienen entidad de organismos públicos, siguen siendo privado. Las facultades de los organismos de recaudación vienen recogidas en los artículos 10 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 162 de la Ley General Tributaria. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación serán considerados agentes de la autoridad. Tendrán las facultades recogidas en el artículo 142 de la Ley General Tributaria, previstas para el procedimiento de inspección. Podrán adoptar las medidas cautelares recogidas en el artículo 146 de la Ley General Tributaria, previstas en el procedimiento de inspección. Podrán asimismo también realizar actuaciones de obtención de información, previstas en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria. Los obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les prestarán la debida colaboración en el cumplimiento de sus funciones. En el procedimiento de recaudación, vemos los periodos de recaudación con el voluntario, con su artículo 68 del Reglamento General de Recaudación. La recaudación en periodo voluntario se iniciará a partir de a. La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago. b. La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica. c. La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en el periodo voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo. El periodo ejecutivo lo vemos en el artículo 161 de la Ley General Tributaria y en el artículo 69 del Reglamento General de Recaudación. El periodo ejecutivo de inicia. A. En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día siguiente al vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.
B. En caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar en ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso, o si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. Con el periodo ejecutivo vemos otros puntos de interés. Dura el tiempo en que la Administración tarda en darse cuenta, que ha acabado el periodo voluntario de ingreso y no se ingresó la deuda. Tarda aproximadamente entre 15 a 20 días si el contribuyente ingresó la deuda o no se percata del ingreso efectuado por el deudor de manera instantánea. El periodo ejecutivo dura desde al día siguiente del fin del periodo voluntario, hasta la fecha de la notificación de la providencia de apremio. Surge cuando la Administración descubre que el contribuyente ha presentado una autoliquidación pero no la ha pagado, o se le notificó la liquidación y no la abonó. Con el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, se le notificará para abonar el pago, con un periodo de 5 a 15 días. Si se notifica del 1 al 15 de cada mes, la recepción de la notificación será el 20 del mismo mes, si se le notificara un 16, 17, 18, etc., sería hasta el 5 del mes siguiente. Nota. Cuando se paga fuera del periodo voluntario sin aviso, se pasa a la providencia de apremio con un 5% sin ser este un interés de demora. En el periodo de 5 a 15 días, se exigen los recargos del artículo 28 de la Ley General Tributaria. En el momento que el obligado tributario acaba el periodo voluntario, pero todavía no se le ha notificado la providencia de apremio, se le va a exigir un 5% de interés de demora. Una vez que la Administración se da cuenta que no ha pagado, te va a notificar la providencia de apremio, nos dará un plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, y aquí la Administración lo que exige es que pague el principal de la deuda, más el 10%, pasaremos a las actuaciones de embargo. En este caso ya no debo un principal, solo debo el principal, más un 20%, más intereses de demora. La cagastes, Burlancaster. Por lo tanto, el artículo 28 de la Ley General Tributaria se mueve en el 5% cuando se ingresa la deuda antes que se cuenta la Administración que no pagué en el plazo. El recargo de apremio reducido cuando se ingresa la totalidad de la deuda, y el propio recargo, es decir, ese 10% de plazo del artículo 62.5, de la providencia de apremio, se iniciará entonces el periodo de embargo. La Administración dispone de 4 años, que es un plazo de prescripción, para intentar cobrar la deuda. Si transcurre el plazo de 4 años y no se cobra la deuda, se deberá declarar fallida del deudor y las deudas se declaran incobrables. Algo difícil y normal solo en Chuck Norris. Chuck Norris no paga deudas jamás, es Chuck Norris quien cobra a Hacienda. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se resuelve el tema? De acabado el periodo voluntario de pago del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, aquí el contribuyente tan solo tendrá una liquidación practicada por la Administración o una autoliquidación presentada por él, y aquí hemos comentado que hay un recargo del periodo ejecutivo del 5%, así que la pregunta se puede plantear de la siguiente forma. ¿Y con qué carta de pago abono yo ese recargo? Que la Administración no se ha dado cuenta que no he pagado y a mí me dicen que me van a exigir un 5%, pero lo único que tengo yo, es la notificación formal o IRPF presentado y no pagado. Ese 5% que está aquí, ¿cómo lo pago? Lo tengo que pagar en el momento que me acerco al banco a pagarlo. Ese 5% de, por ejemplo, en una cantidad de 1.000 euros de la declaración o autoliquidación. Se abona con la carta de pago que presento, y cuando la Administración detecte que pagué en el trocito de tiempo, le voy a mandar una carta, con ese recargo del periodo ejecutivo del 5% y me dará el plazo, del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria para abonar la deuda restante. Dentro de la providencia de apremio vamos a distinguir la existencia de un deudor principal, que le vamos a autoexigir la deuda por la providencia de apremio, si no lo paga. Otros obligados pueden ser los sucesores que no abonaron, de personas físicas o jurídicas, también los responsables solidarios o subsidiarios. Los deudores en el procedimiento de apremio se distinguen en deudor principal y responsables. En el procedimiento de recaudación vamos a ver el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, regulador de los periodos de recaudación. La recaudación en periodo voluntario se iniciará a partir de a la fecha de notificación de la liquidación al pago. Ve la apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
C. La fecha del comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, presentada fuera de plazo, sin realizar el ingreso, o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación. En el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, la recaudación se iniciará en el periodo voluntario para las deudas que sean autoliquidadas, al día siguiente del periodo voluntario, para las deudas notificadas por la Administración, en su artículo 62.2, de la Ley General Tributaria, y para las liquidaciones extemporáneas, al día siguiente de la presentación extemporánea sin ingreso. Por el periodo ejecutivo del artículo 28 de la Ley General Tributaria, los obligados tributarios podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario, por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo. En ejecutivo nuevamente y por repetición, para asimilar como martillo chino. Ejecutivo, artículo 161 de la Ley General Tributaria y el artículo 69 del Reglamento General de Recaudación. El periodo ejecutivo se inicia. A. En caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 LGT. B. En caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, presentadas sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo, para dicho ingreso o, si éste ya hubiera concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. En el procedimiento de recaudación hay varias cuestiones de cómo se suspende, si se puede suspender, cuándo. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción, impedirá el inicio del periodo ejecutivo, hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario de pago. Iniciando el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, que se iniciará, a su vez, mediante la notificación de la providencia de apremio. El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora, los recargos del periodo ejecutivo. El obligado al pago pondrá satisfacer o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado. Si yo antepongo un recurso o reclamación en periodo voluntario contra una sanción, hay suspensión automática sin necesidad de aportar garantía. Sin embargo, si antepongo reclamación o recurso contra una liquidación, en ese caso, no hay suspensión automática. Tendré que acudir a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico en la suspensión por recursos y reclamaciones. Se iniciará el periodo ejecutivo con la notificación de la providencia de apremio. Los intereses de demora vendrán vinculados a la naturaleza del recargo. SAI es un recargo ordinario del 20%, llegará a intereses de demora. Si es un recargo de periodo de apremio reducido, no llevará intereses de demora, y si es un recargo del periodo ejecutivo, recordamos nuevamente que no llevarán intereses de demora. Las retenciones del trabajo personal no son aplazables. Al no ser aplazables, esta solicitud se inadmite. Al estar inadmitida la solicitud, estás en periodo ejecutivo. El artículo 65.2 de la LGT establece que se inadmitirán las solicitudes de aplazamiento fraccionado respecto a las cantidades renetinas. El efecto es que si la solicitud se inadmite, estás en periodo ejecutivo al día siguiente. Y respecto al IVA, el artículo 65.2 de la LGT distingue en dos supuestos. Uno, con carácter general, el IVA no es aplazable, por tanto, se admitirá la solicitud de aplazamiento. Pero hay un legislador y, abriendo la mano, dice lo siguiente. En primer lugar, tendrás que justificar ese IVA repercutido, no fue ingresado. Si ese IVA no ha sido ingresado, se tramitará el aplazamiento. Importante, pues, solicitar el aplazamiento. Por lo tanto, no se puede probar que ese IVA repercutido no ha sido cobrado por parte del contribuyente. Las retenciones son inaplazables, no puedo solicitar aplazamiento ni fraccionamiento, pero cuando vaya a resolver el funcionario, que resuelve, me tiene que admitir, y por lo tanto, los efectos es como si no se hubiera presentado y entras en periodo ejecutivo al día siguiente, del periodo voluntario. Una cosa es lo que se establece para el periodo de apremio y otra cosa es cómo hemos de resolver o tramitar los aplazamientos y fraccionamientos.
El impuesto sobre las sociedades sí es aplazable. Los pagos fraccionados sobre el impuesto sobre las sociedades no son aplazables. La propia cuota que salga sobre el impuesto, sí que es aplazable. Veamos por último, el articulado del procedimiento de recaudación. Ingresos de la gestión recaudatoria, artículo 11 RGR. Los ingresos podrán realizarse en la tesorería de la DG del Tesoro, artículo 13 RGR. Entidades que presten servicio de caja, artículo 14 al 19 del RGC. Entidades colaboradoras, artículos 17 al 19 del RGC. Aduanas, artículo 20 del RGR. Cuentas restringidas y cajas de órganos gestores, en los artículos del 21 y 22 del RGR, o si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado, o un día inhábil, quedará traspasado al primer día hábil siguiente. Los ingresos en la tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Se recaudarán las cantidades que se liquiden por este órgano, y aquellas respecto de las cuales así lo establezca el Ministro de Economía y Hacienda. Podrán ingresarse, según se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda de la siguiente manera. A. En la caja de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera. B. En el Banco de España o en el organismo público que se determine. C. Entidades de crédito. La suma total recaudada por la CAA de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera, será ingresada en cuenta del Tesoro Público del Banco de España diariamente. Ingresos en entidades que presten servicios de caja. Los ingresos se realizarán con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten servicio de caja únicamente, en aquellos casos en que sí se establecen por el Ministro de Economía y Hacienda. Diariamente, la entidad entregará al órgano de recaudación competente, la relación justificativa de las cantidades ingresadas. Las entidades de crédito que presten servicio de caja, en los órganos de recaudación, ingresarán en la cuenta del Tesoro lo recaudado, durante cada quincena dentro de los 7 días hábiles siguientes al fin de cada una. Carácter del procedimiento en su artículo 163 del RGR. 1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. 2. El procedimiento administrativo de apremio, no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. 3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites. Concurrencias de procedimientos, tipificados en los artículos 164 LGT y artículo 123 del RGR. En caso de concurrencia con otros procedimientos de ejecución, tendrá preferencia. A cuando concurran con otros procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado es el más antiguo. B. Cuando concurran con otros procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente, siempre que la providencia de apremio será dictada o se hubiera dictado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. En caso de concurso de acreedores, se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003 del 9 de julio. Concursal. El carácter privilegiado de los créditos tributarios, otorga a la Hacienda Pública, el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el concurso de estos procesos, los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal. Esto es aplicable cuando concurren dos procedimientos administrativos a la vez, administrativos judiciales a la vez. ¿Qué ocurre cuando el administrativo y el órgano judicial concurren a la vez en un mismo procedimiento? Aplicamos entonces el artículo 164 de la LGT y el 123 del RGR. ¿Quién tiene preferencia de ejecución en la norma? Cualquier procedimiento singular de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente, si el embargo efectuado es el más antiguo. Miramos al diligencia de embargo y el más antiguo, es el que tiene preferencia para ejecutar, lo que no significa que tenga preferencia para cobra, ahí entra en juego las tercerías. Una cosa es que tenga preferencia para ejecutar y otra cosa, es quien tiene derecho a cobrar. Para ejecutar hemos dicho, es la diligencia más antigua. En el apartado de la suspensión del procedimiento, tipificado en el artículo 165 de la LGT y en el artículo 73 del RGR vemos que 1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladas de los recursos de reclamaciones, económico-administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la norma tributaria. 2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática, por los órganos de recaudación,
sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito en derecho a exigir el pago. La suspensión del procedimiento. Cuando se suspende el procedimiento administrativo de apremio. Se suspende en la forma y requisitos para recursos y reclamaciones, es decir, aportando las garantías correspondientes. Si no se aporta la garantía correspondiente, no se puede suspender el procedimiento. El procedimiento de apremio se suspenderá automáticamente cuando el interesado demuestre que se ha producido un error material, aritmético o de hecho. A. Con un recurso de reclamación con garantía. B. Que se pruebe que existe un error material, aritmético, de hecho y de la deuda. Fuera de estos supuestos no hay suspensión ninguna, excepto para Chuck Norris. Chuck Norris es suspensionable siempre, por siempre, amén. La iniciación se encuentra en el artículo 167 de la LGT. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario, en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos del artículo 288 de la LGT y se requerirá para que efectúe el pago. La providencia de apremio está regulada en el artículo 70 del RGR. La providencia de apremio deberá de contener a nombre, apellidos, razón social y domicilio del obligado tributario. B. Concepto, importe de la deuda y periodo que corresponde. C. Iniciación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha y del comienzo del devengo de los intereses de demora. D. Liquidación del recargo del periodo ejecutivo. E. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo que se refiere el artículo 62.5 de la LGT. F. Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso, se procederá al embargo de sus bienes. G. Fecha de emisión de la providencia de apremio. Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio, los que establezca la norma de organización específica. De momento lo dejamos aquí, otro día le damos otro tirón.